se debe recalcar en la historia clínica, en el examen físico, cuáles son los grandes síndromes nefrológicos, los laboratorios para hacer el enfoque de todas estas enfermedades y finalmente algo de correlación histopatológica. En cuanto a la definición, entonces, las glomerulopatías son un grupo muy heterogéneo de enfermedades que afectan el glomérulo, ya sea en la anatomía o en su función. Y las glomerulopatías a grandes rasgos las podemos dividir en glomerulopatías sistémicas o en glomerulopatías limitadas al riñón. Pueden ser primarias o pueden ser secundarias cuando están en el contexto de una enfermedad sistémica o secundarias a algún medicamento o algún tóxico. Pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas y pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Las manifestaciones de la enfermedad glomerular son muy diversas. Pueden pasar desde manifestaciones que son asintomáticas, con proteinuria, hematuria, como puede ser el síndrome nefrótico, una hematuria macroscópica, un síndrome nefrítico, las glomerulonefritis rápidamente progresivas o las glomerulonefritis crónicas. Esto lo vamos a ir desglosando a lo largo de la charla. Esas enfermedades, entonces, son comunes, se pueden dividir entonces en estas que son primarias y en las azules más claras están las secundarias. Este es un estudio donde se hicieron biopsias a 2.243 pacientes en los que se encontró como esta prevalencia de las glomerulopatías. Entonces miren que dentro de las primarias la glomerulopatía más frecuente es la nefropatía por IgA, seguido de la glomerulonefritis membranosa. Después los cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y menos frecuentes la membranoproliferativa y la de depósitos densos. Dentro de las secundarias, las más frecuentes van a ser aquellas asociadas a ANCAS, la nefroesclerosis hipertensiva y la tubulointersticial. Y finalmente, unas menos comunes que son la nefritis lúpica, la amiloidosis y la nefropatía diabética, pero como nosotros podemos ver, estas también son muy comunes en nuestro medio. En cuanto a la distribución por algunos síndromes nefrológicos, que es la hematuria y la proteinuria, entonces va a depender si es hombre o si son hablando en la población femenina. Entonces, en los pacientes hombres, es mucho más frecuente pues la proteinuria a lo largo de la vida, excepto a los 70-79 años que empieza a prevalecer la hematuria. En cambio, en las mujeres la hematuria es mucho más frecuente, casi el doble que la proteinuria a lo largo de toda la vida. Eso hay que tener en cuenta que es un estudio que se hizo en Japón. En Japón hacen tamizajes a las personas en el trabajo y en las escuelas para detectar las glomerulopatías de manera más inicial, pero eso pues no hay como una claridad de que haya que hacerle tamizaje a todas las personas y no tienen pues como factores de riesgo. Ya esta es una de las diapositivas más importantes de la charla. Hay que correlacionar lo que sabemos de anatomía y fisiología glomerular para poder entender todas las enfermedades que pueden afectar el glomérulo y cómo son sus manifestaciones clínicas según la parte que comprometen del glomérulo. Entonces, recordando que aquí está el mesangio, las células mesangiales y la matriz mesangial. Después tenemos los capilares y posteriormente tenemos una membrana basal glomerular y después los podocitos con todos sus procesos podocitarios. Recordemos que ese es el epitelio visceral y acá tenemos el epitelio parietal, que finalmente pues se forma la cápsula de Bowman y el túbulo. Esto en un zoom podemos ver acá la barrera de filtración glomerular, las células endoteliales, la membrana basal y los podocitos. Ya teniendo esto claro, entonces podemos decir que cuando hay un problema en el mesangio, ya ahorita vamos a mirar cuáles glomerulopatías afectan el mesangio, si esto se va a caracterizar o se va a dar manifiesto como una hematuria. Cuando el problema o la alteración está en los capilares, vamos a tener un síndrome nefrítico, que también vamos a ver más adelante. Cuando el problema está en la membrana basal glomerular, va a depender del lugar de la membrana basal que esté comprometido. Y primero les voy a decir que los podocitos, o cuando está alterado los podocitos
y sus procesos podocitarios se manifiesta sobre todo con un nefrótico. Entonces, en la membrana basal glomerular, cuando la membrana basal está delgada, se puede manifestar como hematuria. Y cuando está engrosada, se puede manifestar como hematuria y proteinuria. Pero cuando ya está el daño en la membrana basal, pero muy cerca a los podocitos, también puede dar un síndrome nefrótico, porque ya está muy cerca pues, de esos procesos podocitarios. En cuanto a la edad y la raza, podemos tener distribuciones diferentes de los síndromes nefrológicos. Específicamente en el síndrome nefrótico tenemos, según la edad, en los niños una prevalencia más alta de cambios mínimos, pero en los adultos va a depender sobre todo de la raza. En los adultos de raza blanca vamos a tener una distribución en realidad muy similar entre cambios mínimos, focal y segmentaria, y membranosa, siendo los cambios mínimos de la membranosa más frecuentes. Y en los pacientes de raza negra vamos a tener que la focal y segmentaria es mucho más frecuente que las otras. En los pacientes que ya no son jóvenes, sino que tienen que tienen edad avanzada, la más frecuente va a ser la membranosa, y ya vamos a ver cuáles son las causas que pueden llevar a una glomerulopatía membranosa. Ok, entonces, como ven, en esos minutos que hemos iniciado, hay compromiso de diferentes estructuras, básicamente la membrana basal glomerular, y las lesiones histológicas van a variar en la membranosa y la focalizada. Y dentro de este contexto de la clase que estaba asignado para el día era mirar un poquito esta situación de la enfermedad glomerular primaria, ¿correcto? Y entonces, donde nos dice que puede haber primarias, secundarias, crónicas, agudas, ¿no? Y otras formas. ¿Qué es lo que vemos en la práctica clínica? Que los dividimos en enfermedad glomerular primaria y secundaria. ¿Qué es secundaria? Significa que es secundaria a alguna enfermedad. Entonces, puede haber enfermedad glomerular secundaria a diabetes, enfermedad glomerular secundaria a infecciones, la postestreptocócica, el HIV, el COVID, la hepatitis, etc. Puede haber secundaria a uso de drogas, a uso de tóxicos, a uso de medicamentos. Puede haber secundarias a tumores, a neoplasias, etc. Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal glomerular o glomerulopatía secundaria, significa que hay una causa que está iniciando, como se dice entre comillas, causando la enfermedad glomerular. ¿Cuál es el tratamiento? Tratar la causa. ¿Ok? Si yo tengo un HIV que ha hecho una glomerulopatía y le hago una biopsia y me sale una focal y segmentaria, yo tengo que tratar el HIV. Por lo tanto, empezaré su tratamiento retroviral. Y una vez que yo estabilizo el tratamiento del HIV, lo que se sabe es que la glomerulopatía se estabiliza, ¿sí? Mejora. Entonces no tiene ese es el tratamiento. Ahora, el manejo del edema, el manejo de la proteinuria, el manejo de la hipertensión, etcétera, de líquidos electrolitos, y es otra cosa, ¿no? Que los que hacen síndrome nefrótico, pues es un manejo del síndrome nefrótico. Los que no lo hacen es simplemente manejar lo que hay en la descompensación. ¿Y qué es enfermedad glomerular primaria? Es el final de haber descartado primero el secundarismo. Entonces, cuando yo me enfrento con una proteinuria, con un síndrome nefrótico que sospecho que tiene una causa X, o sea, secundaria, yo primero tengo que descartar. Descartado estas causas más frecuentes, recién me quedo con la enfermedad primaria. ¿Y de dónde nace todo? Del glomérulo, de los ovíos capulares, ¿no? De la membrana basal glomerular, de los podocitos, de los procesos podocitarios, de la membrana diafragmática, ¿no? Entonces, ahí está el tema. ¿Qué significa? Que hay una lesión directa o hay una inflamación o alguna situación anómala genética que hace que se modifique esta estructura de la membrana basal glomerular o de los podocitos,
y que finalmente acarrea ¿qué? Pérdida de proteína, ¿no? Ya sea por la teoría de la electronegatividad, que negativo con negativo se rechazan, pero cuando hay un cambio en la electronegatividad de la membrana y que la proteína es negativa, pues se atrae y sería una la teoría electronegativa. La otra teoría del peso molecular hace que a mayor peso molecular y en una membrana con disrupción o ensanchamiento o abertura de los podocitos, más la electronegatividad hace que esto podría pasar. Y una tercera situación donde se da que tiene que ver con un tema más genético y molecular de predisposición de anomalías en los podocitos y que esto contribuiría a la salida de las eh, proteínas. Y cuando llevamos a la microestructura electrónica, vemos que estos podocitos, los que están en azul, y es como que se dieran las manos y esas manos son puentes y uniones de fibronectinas o actinas y que son proteínas como la nefrina. Y entonces hay difusión de esto. Entonces ahí se abre estos puentecitos que están ahí en rojo y al abrirse estos puentecitos pues causan este tipo de problemática. Entonces cada uno ese es un podocito y que tiene pues cierta actividad que uno pudiera tenerlo. Por otro lado, vamos a ver, un segundito, por favor. Ok, retomamos. Entonces, como decía, la membrana basal glomerular, pues es algo importante porque nos permite que pase o no esta situación de las proteínas. Y que la membrana obviamente está constituida, ¿no? Por una lámina externa, una capa interna, son tres capas básicamente, y sobre esto están los podocitos. Y esto es una suerte de una estructura microestructura. O sea, esto, el podocito no se ve con una biopsia que uno lo haga por microscopía simple. Tenemos que ir a la microscopía electrónica. Entonces, de tal manera que ahora una biopsia renal tiene tres considerandos. La microscopía óptica convencional, la coloración eosina hematoxilina, ¿no? Que es lo que normalmente nos ven en una biopsia. Luego tenemos la inmunofluorescencia, que captura inmunoglobulinas, que son importantes en esta situación de ataque al riñón, o depósitos, ¿sí? De estas inmunoglobulinas o de cadenas ligeras, ¿no? Que se van a dar en algunas patologías. Y la tercera, digamos, consideración en una biopsia renal es la microscopía electrónica, ¿no? Y la cuarta consideración son ya marcadores específicos que uno quisiera ver, por ejemplo, en el COVID, hay marcadores o fijadores específicos en el citomegalovirus, etcétera, que ya nos delimita si hay o no alguna lesión directa por marcaje de virus. Entonces, siendo así, debemos recordar lo siguiente. En una clasificación, dijimos, de las glomerulonefritis en general, pueden ser agudas, pueden ser crónicas, las primarias y las asociadas a enfermedades sistémicas, como está ahí, ¿no? Entonces, agrandando esto, las asociadas a enfermedades sistémicas no las vamos a ver, de repente por ahí como para tener un concepto. Hemos mencionado que son neoplasias, genéticas hereditarias, enfermedades sistémicas, diabetes, lupus, artritis, infecciosas, de disproteinemias, paraproteinemias, vasculares con tipo vasculitis. Todo esto tiene una causa secundaria, que es lo que más vemos en el asunto. Y así es la práctica. Dice, me salió
era diabético, y me habían dicho que ya tenía algo de proteinuria, tengo dolor articular, rash, fiebre, tengo dolor, etcétera, ¿no? Entonces uno tengo dolor de garganta hace 2 semanas, tiene un contacto sexual vacunado, etcétera. Entonces uno va pensando en patologías secundarias. Sin embargo, cuando uno busca y no encuentra, nos quedamos en las patologías primarias. Y dentro de las primarias, que es lo que nos toca hoy, pueden ser agudas, o pueden ser rápidamente progresivas, o pueden ser crónicas. Entonces estas agudas van a cruzar, estas primarias van a cruzar de 3 formas. Las agudas, por ejemplo, una posinfecciosa con proliferación endocapilar es una glomerulonefritis aguda, ¿sí? Pero que no es primaria, ¿no? Porque hacer posinfecciosa ya es secundaria, ¿no? Pero da como una forma de presentación aguda. La rápidamente progresiva pueden ser extracapilares, generalmente están asociadas a vasculitis, a lupus, ya no es primaria, es secundaria. Pero si no encuentra esas causas, también puede encontrar esta forma de presentación, pero que no tiene una causa. Y las crónicas son patrones de lesión mesangiocapilar, mesangial proliferativa, cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, que ese es el patrón histológico de las primarias, pero que no tenemos causa. Eso no quiere decir que las secundarias también hagan una forma de patrones. Entonces, estos patrones, cambio mínimo, es la lesión mínima, como se dice, de menor problema, o focal y segmentaria, o membranosa, o membrano proliferativa, o mesangio capilar, o por IgA, o por IgM, etcétera, tienen algunas formas de presentación, ya sea primaria o secundaria. Y entonces veamos este cuadro donde hay unas formas de presentación: síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hematuria, que es constante, recidivante, formas de insuficiencia renal, hipertensión y cómo se comporta el complemento sérico C3 o C4. Entonces es interesante porque, por ejemplo, si vemos una de las primeras patologías, nos dice cambios mínimos. Después nos dice membranosa, focal y segmentaria, mesangio capilar, IgA, la estructura de las rápidamente progresivas, ¿no? Que son las más comunes que uno logra ver en este grupo de pacientes. Entonces dice, la más benigna y que se produce en niños en el 99, bueno, 95%, ¿no? Entre 5 a 12 años, y también en adultos, obviamente, pero es un rango mucho menor, cursan con síndrome nefrótico. Ustedes ya por semiología saben síndrome nefrótico, proteinuria más de 3.5 gramos, hipoglucemia, dislipidemia, lipiduria, etcétera, ¿no? Entonces va a cursar casi con síndrome nefrótico la gran mayoría. Síndrome nefrítico ni hematuria no hay. Es rarísimo la insuficiencia renal, es rarísimo la hipertensión arterial, ¿no? Y el otro que cursa con síndrome nefrótico, como ven ahí, es la membranosa, ¿no? La membranosa también lo ven que cursa con este tipo de síndrome nefrótico, ¿no? Lo ven que cursa con este tipo de síndrome nefrótico también, ¿no? De tal manera que, entonces, ante un síndrome nefrótico, pensando en una glomerulopatía primaria, puede ser cambios mínimos, puede ser membranosa, o la tercera que está acá podría ser focal y segmentaria, porque está como nefrótico. ¿Qué predomina de estos? Bueno, primero cambios mínimos, segundo membranosa y tercer focal, pero cualquiera de las tres podría ser, ¿no? Y insuficiencia renal dice que es un poquito más común, hipertensión es un poquito más común, con el no suele pasar casi nada normal o aumentado en algún caso. En cambio ya las mesangiales, y su nombre dice, van tomando hematuria. Mesangio capilar ya puede aparecer como síndrome nefrítico o hematuria. La IgA mesangial ya puede aparecer como hematuria predominantemente que como síndrome nefrótico. Y entonces una mesangial nunca va a tener síndrome nefrótico, como dice ahí en el cuadro. Entonces, si en un examen les viene paciente con hematuria, etcétera, ¿no? Y por ahí hay una clave, excepto el síndrome nefrótico. De hecho, que no va a haber ese tipo de patología en este caso. Y la rápidamente progresiva, aquellas situaciones en que los niveles nitrogenados aumentan en días o semanas, la función renal obviamente se cae, la tasa de filtración cae, va a ser de que tengamos más predominante de síndrome nefrítico o hematuria en algunos casos, ¿no? Pero va a haber insuficiencia renal, siempre, dice.
Entonces, cuidado en una patología que desde rápido aumento o galope con síndrome nefrítico, que la creatinina se va elevando y que hace hipertensión o mucha hipertensión, pues prácticamente podríamos pensar en una forma de presentación rápidamente progresiva, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso es un cuadro que nos orienta, que nos da algunas situaciones, también la edad, como vieron en el video, es importante. Hay una forma también de dividirlos entre menores de 15, entre 15 y 65, mayores de 65, y si cursan con síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Bueno, eso lo voy a dejar ahí un poquito para la lectura. Pero ¿qué hacemos frente a un cuadro de una glomerulonefritis? Eh, de hecho, que ya hicimos la primera parte de la semiología, que es la anamnesis y el examen físico. Eso ustedes ya lo dominan. Hay que tomar los signos y síntomas, ya sea edema, ya sea proteinuria, ya sea hematuria, ya sea dolor de garganta, ya sea un dolor articular, ya sea dolor faríngeo, ya sea lesiones dérmicas tipo rash malar, tipo púrpuras, etcétera, ¿no? Que nos orienten a alguna patología. Y eso nosotros lo tomamos en la historia, ya sea en la anamnesis o en la exploración física. ¿Qué vamos a ver? Antecedentes también, situaciones hemodinámicas como aumento de la tensión arterial, frecuencia cardíaca, presencia de ingurgitación yugular, ¿no? Y vamos a ver, pues, que si hay alteraciones respecto a las funciones biológicas, porque al haber edema hay ganancia de peso, ¿no? Y algunos laboratorios generales frente a un síndrome nefrítico o nefrótico. ¿Qué nos interesa saber? Si tiene proteinuria, por lo tanto habrá un examen de orina simple o una proteinuria de 24 horas. ¿Qué nos interesa saber? Si tiene hematuria, por lo tanto habrá un sedimento urinario o examen de orina donde nosotros vamos a poder apreciar la hematuria, 3 o más hematíes por campo, en 2 sedimentos repetidos en condiciones basales. Obviamente nos está diciendo que este paciente podría tener hematuria. Pero esta hematuria tenemos a la vez por semiología que diferenciar entre hematuria glomerular y hematuria no glomerular. Y entonces aquí, ¿qué diferencia? Los cilindros hemáticos, ¿sí? Los acantocitos, los dismórficos, ¿sí? Que ustedes vieron un poquito en la parte de semiología. Entonces eso uno va por ahí a buscar este tipo, porque puede que tenga un síndrome nefrótico con hematuria, pero puede ser por una infección urinaria, puede ser por un problema prostático, puede ser por un cáncer, etcétera, ¿no? Y no necesariamente esa hematuria es de origen glomerular. Entonces, en general, las pruebas, pues siempre su hemograma, glucosuria, creatinina, electrolitos, proteínas, perfil lipídico para saber esto, perfil de coagulación, PCR, la orina 24 horas, para medir la tasa de filtración glomerular, la proteína, cuando estamos pensando en paraproteínas o proteínas cadenas ligeras, a veces hay que hacer la proteína de Tan-Horfman. En el sedimento urinario podemos ver también algunos detalles, ya comenté, leucocituria, hematuria, proteinuria, ¿no? Que hay un sedimento activo, ¿no? O el telescopado, que muchas veces lo podemos presentar, por ejemplo, en el lupus, ¿no? Pero estos ya son secundarios. Nosotros estamos viendo primarios, es decir, que no hay nada de secundarismo. El proteinograma por inmunoelectroforesis, ¿no? Sabemos que las proteínas que se pierden a través de la orina también van a marcar si uno hace un proteinograma electroforético, ¿no? Van a ir marcando. Entonces, lo que se pierde es proteinuria y fundamentalmente albúmina. Entonces se dice que si el proteinograma electroforético es más del 80% de pérdida de albúmina, es un proteinograma electroforético selectivo que selecciona básicamente la albúmina y solamente encontramos proteinuria selectiva en la glomerulopatía de cambios mínimos. Ahí encontramos bastante selectiva. Todas las demás son no selectivas, es decir, que en la pérdida se pierde albúmina, globulina, gamma globulina, etcétera. Todas las proteínas sin ningún problema. Y cuando sospechamos de un secundarismo, pues pedimos el complemento C3, C4, el ANA, el ANCA, el anti-DNA, el antiestreptolicina, el anticuerpo frente al estreptococo, hepatitis B, hepatitis C, HIV, citomegalovirus, SARS-CoV-2, etcétera, ¿no? Uno está pensando en secundarismo. Finalmente, uno también puede tomar una ecografía, ¿no? Renal, para ver tamaño y corteza y tamaño renal, ¿no? Esto no nos da un diagnóstico. Por ecografía no vamos a saber si es membranosa, focal y segmental. No, eso es por biopsia. La ecografía nada más nos va a descartar qué cosa, que no hay un cuadro obstructivo,
¿sí? Que no hay un cuadro prostático en el varón y que no hay un cuadro metastásico o obstructivo por fibrosis o otra situación en el paciente que sospechamos, por ejemplo, esa proteinuria, que ya no hay nada obstructivo, entonces sería solamente explicado por intraparenquimal. Y ahí es donde ya pues uno puede, si encuentra algún hallazgo, ir a una tomografía, aparte de la eco, una radiografía si fuera posible, dependiendo del cuadro clínico, y finalmente uno llega a una biopsia renal que nos permite ver la estructura interna y el patrón de lesión que nos va a estar causando, ya sea cambio mínimo, ya sea focal y segmentaria, ya sea membranosa, ya sea membrano proliferativa, patrón mesangial proliferativo, patrón mesangial IgA, patrón extracapilar, etcétera, ¿no? Nos va a dar el tipo de lesión. Y de hecho que como estamos hablando de las primarias, esto no va a tener causa. Es causa primaria o idiopática. ¿Cuál es el tratamiento? Antes decíamos, si es lupus, trate lupus. Si es HIV, trate la HIV. Si es hepatitis, trata la hepatitis. Y ahora no hay causa. ¿Qué trato? Solo lo sintomático. ¿Sí? Lo sintomático, ya sea en dieta, ya sea diurético, ya sea reposición de albúmina, es lo único que vamos a ir tratando. Sin embargo, hay algunas indicaciones interesantes de la biopsia renal. La pregunta es, ¿todos van a ir a la biopsia, doctor? Si yo tengo un anciano de 80 años que hace, ¿voy a la biopsia? Bueno, en realidad nosotros en nuestro servicio a todo el que acepte la biopsia hacemos, porque es una forma de aprender y ver el tipo de lesión y por otro lado el pronóstico, ¿sí? Aquí no solamente se ve el tipo de lesión, sino también la lesión ya parenquimal, estructural, si hay fibrosis, esclerosis, necrosis, ¿no? Y eso nos hace a dar un pronóstico diferente al paciente, es decir, le encontramos una lesión muy grande que ya ha necrosado tu riñón, por lo tanto, tu esperanza de recuperación es poca. Y si ya pasan de 3 meses y no hay recuperación, ya entraste en un estadio crónico, vas a ir a hacer una insuficiencia o una enfermedad renal crónica y este proceso agudo pues no va a salir. Y si no encontramos nada de eso y encontramos características de necrosis tubular aguda con signos agudos, le diremos, mira, tu pronóstico es bueno, porque a pesar que tienes una focal, se ha insertado una necrosis tubular aguda, por ejemplo, y bueno, no hay ningún problema, hay que esperar que el riñón solo repare y tu función irá mejorando. Entonces, dentro de las indicaciones formales está tener un evento de una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica de manera inexplicada. O sea, de pronto un alumno de ustedes llega a la consulta con 4 gramos de proteinuria y la creatina en 1, ¿no? O sea, solo proteinuria y la proteinuria en 1 o 1.2 ya, para hacerlo más exagerado. Entonces digo, este chico no tendría por qué haber tenido compromiso de la creatinina, ¿no? De repente es una glomerulopatía, pero si no, solamente puede ser la proteinuria sin compromiso. Pero aquí hay un compromiso mayor y por el tiempo que me dice, pues podría ser un agudo, ¿no? Entonces hago la biopsia para determinar el tipo de lesión que tiene. Pero de repente, por la pandemia no pudo ir a la consulta, se le pasó, y si doctor tengo proteinuria, más de 3 meses, entonces digo, oye, aguanta, ¿qué pasó? ¿Que el no ir a la universidad ha hecho que el riñón se malogre y bote proteínas? No es cierto, ¿no? Entonces, enfermedad renal crónica y más de 3 meses lo sospecho y que no tiene una causa, pues no había ni pre, ni post, no es hipertenso, no es diabetes, o sea, no tiene un factor de riesgo ni de iniciación ni de progresión. Entonces hago la biopsia para ver si hay una primaria. Esos síndromes nefríticos agudos, inexplicables, que rápidamente comprometen la función, generalmente van ahí, ¿no? De pronto mis vacaciones o mi prevacacional tenía mi creatina normal. Este año estoy haciendo hematuria y voy a mi control, me dice, oye, ya te ha subido la creatinina. Wow, ¿no? Entonces hay que biopsiar ese grupo de pacientes. Sobre todo los que tienen proteinuria y hematuria inexplicable que no se puede relacionar a otros cuadros. En el caso del lupus es interesante porque biopsiamos también pacientes que han tenido una lesión previa y que con el tratamiento esperamos que mejore o si no mejora, ver en el parénquima qué queda por rescatar. Y no solamente el lupus, es el ejemplo más grosero, una misma glomerulopatía. Yo tengo una focal segmentaria que iba muy bien con su corticoide, pero de pronto, de manera inexplicable, las creatinas empiezan a elevar. Y digo, wow, ¿qué está pasando? ¿Está siendo un nuevo evento de una rápidamente progresiva o es el deterioro nomás de la focal segmentaria? Entonces puedo biopsiar. Y bueno, y lo que les comentaba, las enfermedades sistémicas, pues prácticamente para que nos puedan guiar el manejo
y todas estas circunstancias, también nosotros como que vamos haciendo la biopsia. Aquí hay un cuadrito donde ya nos orienta al consumo del complemento, ¿no? El complemento C3, el complemento C4, cómo se comporta. Y obviamente en las primeras está normal, mínima, focal, membranosa, IgA, normal el complemento. ¿Cuándo se altera? Con la membrana proliferativa y la extracapilar. Ahí es cuando se empieza más a consumir el complemento y recordar que esta situación es más para síndrome nefrítico y en la endocapilar, las que tienen un curso rápidamente progresivo, se consume, como ven, bastante complemento, sobre todo el C3, ¿no? El C4 a veces no hay un poquito, mucho de consumo. Y entonces, si queremos recordar muy rápidamente algunos conceptos de las nefropatías, ¿no? Primarias, podemos tener esas situaciones a ir considerando, ¿no? Podemos ir considerando esas situaciones. Y esto haría de que tengamos al cambio mínimo y empecemos por ahí porque es cambio mínimo o lesión mínima, ¿no? Entonces es importante porque es lo mínimo que le está pasando al riñón. En los niños, 80%, como dije, 90% creo que les mencioné por otra referencia, y hasta 20% en los adultos. La característica es la proteinúria selectiva, es decir, en el proteinograma electroforético vamos a encontrar más del 70-80% de albúmina, ¿sí? Y hay mínima lesión en la microscopía óptica, ¿no? Y en la electrónica vamos a ver pues alguna alteración de los podocitos. Las manifestaciones clínicas es como un síndrome nefrótico, una proteinuria, hipoalbuminemia, edema o esta proteinuria tiene que ser más de 3.5, si es en niños, más gamma globulinas, y obviamente proteínas de la coagulación. El tratamiento básicamente son corticoides, es más, en niños se cuestiona la biopsia. 5 años no se hace biopsia porque se asume que el 80-90% es cambio mínimo. Por lo tanto, se inicia nomás tratamiento, la corticoterapia. Pero ¿qué pasa si en 8 semanas no hay respuesta? Me obliga a hacer la biopsia, porque el diferencial de un cambio mínimo es una focal y segmentaria, y probablemente esté frente a otra patología que no se vio en ese momento. Entonces, es la única situación en la cual no se hace biopsia y se decide el tratamiento. La otra situación que en mi hospital en realidad no lo hacemos son en los ancianos, ¿no? Porque digamos que vamos a encontrar muy poca situación y va a haber conflicto en la terapéutica, ¿no? Pero nosotros en realidad sí biopsiamos 70, 78 años para tratar de evidenciar lesiones y dar mejor pronóstico en la información. Entonces, el tratamiento es corticoide básicamente. Ustedes están en una parte muy chiquita del tratamiento. Ya no. La dieta, obviamente, si yo sé que se pierde proteínas, mi lógica diría, doctor, aumente las proteínas, porque como se va perdiendo, ¿no? Pero en realidad la dieta es normoproteica y solamente se agrega las proteínas que se pierden. Si, calculo mi dieta de hoy en proteínas y si pierde 3 gramos, le aumento más 3 gramos. Si pierde 6, le aumento 6. Si no pierde mucho, no aumento nada. Pero no se trata de tener una dieta hiperproteica porque logra más al riñón. Igual las calorías, normocalórica, no hay ningún problema. Y hay, por la teoría del edema, la restricción de sal o de sodio es importante, entonces estos pacientes ingresan al tratamiento con restricción de agua, con restricción de sal, con dieta normoproteica, normocalórica, salvo que esté hipercatabólico, que eso se puede reajustar. Respecto a la vacunación, siempre hay dudas. En realidad debería continuar su vacuna para un tipo de virus que son atenuados. Y muchas veces se dice pues, que después de finalizar los corticoides debe esperar unos 3 meses para su vacuna. Y esto es aplicable en este grupo de pacientes con la vacuna del COVID, ¿no? O sea, esperamos que el tratamiento de corticoides 3 meses para poder iniciar su vacunación, ¿no? Y si no hubiera mayor descompensación, pues los pacientes se pueden vacunar y en los que están crónicos igual. Entonces su diferencial es la focal y segmentaria. Ya vimos la primera, lesiones mínimas, forma de presentación mayor, síndrome nefrótico, 80% en niños, hasta 20% en adultos.
selectividad en la proteinuria electroforético, característico del cuadro. No cursan obviamente con hematuria, con hipertensión, son rarísimos. Y el tratamiento es corticoide, dieta baja en sal, normoproteica, normocalórica, ¿no? Y en algún momento habrá que utilizar pues un diurético, ¿no? Si hay retención de líquido. Ok. Entonces, para esta focal segmentaria, ¿qué pasa en nuestro medio? En nuestro medio, la focal segmentaria es la más frecuente de las primarias, ¿sí? Es la más frecuente en nuestro medio. Por ahí la literatura dice la membranosa, pero con nosotros es eh, la focal segmentaria. Y se ha visto que puede ser igual, primaria o secundaria. La secundaria, ya le dije que hay un grupo de enfermedades que no vamos a ver porque la clase no es secundaria. Y la primaria o idiopática en la focal se ve mucho que tiene un componente hereditario por una mutación en los genes de la nefrina, ¿no? En el cromosoma 6 hay una alteración de la nefrina y que causa problemas en la codificación de las proteínas de la membrana basal glomerular, y esto hace de que el podocito al final tenga una diferenciación diferente y que sea susceptible a estas glomerulopatías, ¿ok? Sin embargo, solamente para recordar, porque no estamos viendo las secundarias, causa del glomérulo focal y segmentaria. Hay un montón de causas. Entonces, cuando viene un paciente y yo sospecho focal, pues tengo que descartar diabetes, tengo que descartar una cardiopatía, ¿no? Infecciones, tumores, medicación. O sea, no es fácil este diagnóstico. Por el patrón, por la biopsia, me dice que es focal, pero la biopsia no me dice cuál es la causa, simplemente tengo el efecto. Y yo tengo que buscar esta causa, ¿no? Las 40, las 50 causas, yo tengo que descartar. Y en esta situación entre la primaria y la secundaria, estamos agotadas las primarias, en realidad el curso clínico es más rápido su evolución. El edema se hace más evidente, más rápido, ¿no? Y la biopsia, hay una característica donde el volumen glomerular es normal con la fusión podocitaria difusa. En cambio, en las secundarias, la biopsia podocitaria encontramos glomerulomegalia, es decir, los glomérulos agrandados. Eso es secundarismo. Y acá es normal, eso es primario. ¿Okay? Y este síndrome nefrótico que nos lleva a un síndrome nefrótico y la ausencia de hipoaluminemia en el síndrome de lipodistrofia, ¿no? Que se ve en este grupo de pacientes también. El tratamiento básicamente aquí es esperar la respuesta al tratamiento, que también está basado en esteroides, en IECAS o ARA2. El problema es que al final nos hacen córticodependencia o córticoresistencia. Si son resistentes, cambiamos de esquema, ya no usamos el corticoide, sino un inmunosupresor u otras patologías, ¿no? Entonces esto sí es muy importante tener en cuenta. Y esta corticodependencia, o empieza corticoide, que supuestamente tenemos una dosis y luego tenemos que bajar la dosis en las 8 a 12 semanas de tratamiento, 1 miligramo por kilo por día, y eso se va bajando después de 6, 8 semanas. Cuando empieza a bajar la dosis, la proteinura vuelve a subir. Subo el corticoide a la dosis, la proteinura vuelve a estar tranquila. Vuelvo a bajar la dosis, vuelve a subir. Entonces hace una dependencia, un círculo vicioso, ¿no? Son muy poquitos, 5 o 10% de los casos, pero vemos ese tipo de grupos de pacientes. La membranosa, ya vimos, ojo, lesión mínima, focal y segmentaria. ¿Y por qué focal y segmentaria? Porque del glomérulo toma una parte y de todo toma otra parte, de todos los glomérulos. O sea, la lesión no es difusa, ¿sí? Es segmentaria. Hay un segmento nada más de toda la muestra, ¿no? Y de un segmento del glomérulo y un foco nada más de toda la muestra. No es difusa, es focal, ¿no? Ok. Entonces, la membranosa, su nombre dice, ¿qué toma? La membrana basal glomerular, importante, donde hay un engrosamiento difuso, toditita la membrana se engruesa, ¿sí? Eh, que puede o no haber proliferación o infiltración celular. Pero cuando uno ve detrás de ese engrosamiento de la membrana, dice, ¿por qué está grueso? ¿Qué ha pasado? En la electrónica uno ve que se observa depósitos electrodensos a nivel subepitelio, que en realidad son de naturaleza inmune, ¿no?
Esto se ve mucho mejor en la inmunofluorescencia, el IF, inmunofluorescencia, porque aquí va a haber depósito probablemente del complemento de alguna inmunoglobulina, como en este caso la G, ¿no? Que es importante, se puede apreciar en la membranosa. Y la hemoglobina M se aprecia mucho en la focal y segmentaria. Entonces eso no lo vamos a hacer nunca, más que por la biopsia, la forma de presentación hasta un 80-90%, de hecho que es más frecuente en las personas adultas y en el secundarismo. Esta nefropatía membranosa también es el tipo de lesión, pero puede ser causada igual que todas, neoplasias, enfermedades multisistémicas, infecciones, drogas, enfermedades genéticas y la miscelánea y las raras, ¿no? Que también se puede dar en este grupo de pacientes. Aquí se presenta como un síndrome nefrótico, ¿no? Predomina en todos en el sexo masculino, pero en este particularmente en esta de la membranosa, hay mayores de 30 años más frecuente, el comienzo es un poquito más insidioso, y hay factores del mal pronóstico, los que hacen insuficiencia renal, los que tienen proteinura persistente más de 8 semanas, los que tienen una edad avanzada, hipertensión o el sexo masculino. Por otro lado, la otra glomerulonephritis endocapilar aguda. Esta se caracteriza por la proliferación, ¿no? que se va a tener en esta proliferación celular, que puede ser mesangial, endotelial, inflamatoria, ¿no? Que va a afectar alguna de las áreas. De etiología igual, puede ser idiopática, la que a nosotros nos compete, o puede ser secundaria igual, a infecciones, a lupus, a vasculitis, a síndrome urémico hemolítico, ¿no? Entonces siempre pensemos en que hay una posible causa secundaria antes de catalogar a cualquier patología como que fuera primaria. Y de hecho que en esta glomerulonefritis que estamos viendo, el estreptococo juega un papel fundamental en la presentación. Se dice que la glomerulonephritis postinfecciosa hay un periodo de latencia y podría ser ya sea de problemas en piel, que debe aparecerse entre 3 a 6 semanas de la infección de la piel, o de 1 a 2 semanas del tema de la faringitis, ¿no? Que eso es importante tener en cuenta en este grupo de pacientes. Se pueden presentar como un síndrome nefrítico, en la mayoría de los casos, un síndrome nefrótico, ¿no? Y 1 a un 3% siempre hemos visto de rápidamente progresivas. De hecho, que el diagnóstico es la clínica, si tuvo lesiones dérmicas, 3 a 4 semanas, faringe 1 a 2 semanas, la antiestreptolicina o el AELO o ASLO positivo, el complemento sérico cae, y la biopsia renal en algunos casos no está indicada, porque ya sé que podría ser por la postestreptocócica, ¿no? Y que mi tratamiento dice, si es secundaria, tengo que tratarlo. ¿Con qué se trata? Con penicilina benzatínica, ¿no? Intramuscular. Tratamos, matamos el estreptococo, deja de tener las cepas nefritoxigénicas de ataque al riñón y compensamos el cuadro del edema con diuréticos, la hipertensión con antihipertensivos, la restricción de agua y sodio para el edema, y en algunos casos en los cuales la creatina haya cursado con empeoramiento o tener otra situación, pues puede llegar a la diálisis, ¿no? En los primeros casi no hay esta situación porque casi es muy raro la enfermedad renal aguda, en cambio mínimos, en membranosa o en focal y segmentaria. En cambio, en estas ya extracapilares, está tener en cuenta con la extracapilar porque hay la presencia famosa de semilunas en más del 50% de los glomérulos. Entonces, o sea que en el examen viene que esto tiene una glomerulonephritis extracapilar y ya veremos la causa. Generalmente es una hematuria glomerular con hematíes dismórficos, con cilindruria, ¿no? Y también una proteinuria de tipo glomerular. O sea, y esa es una proteinuria, digamos, no nefrótica, menor de 3.5 gramos. Recordar que estos, si no se controlan en el tiempo o rápidamente, nos llevan a que el 85% de los pacientes vayan a una enfermedad renal terminal en días, semanas o meses. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el tratamiento aquí urgente? Son los corticoides, porque tenemos que bajar este tipo de inflamación. Igual, estas pueden ser las rápidamente progresivas primarias, hay diferentes tipos asociadas a ANCAs, inmunocomplejos, etcétera, ¿no?
Y ahí está un poquito más detallado cómo es la forma de presentación de un tipo 1 sin hemorragia pulmonar. Cuando asociamos a hemorragia pulmonar está la de Wood-Pasteur, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero que eso hay que tener en cuenta. La de peor pronóstico de una rápidamente progresiva de tipo 1, ¿no? Es la peor pronóstico. En realidad todas son malas, ¿no? Pero bueno, la peor es esa porque nos lleva muy rápidamente a decapitar la función renal. Y entonces aquí juega un papel fundamental la posibilidad de un ANCA, generar un tratamiento si no se puede hacer la biopsia, pero si puedo hacer la biopsia urgente tengo que hacerla y después empezar a tratar fundamentalmente con corticoide en este grupo de pacientes a los famosos pulsos de corticoides, ¿no? En algún momento, pero a veces eh, hay que bajar un poco el tema de la inflamación, a veces hay que sacar anticuerpos a través de la plasmaféresis y a veces hay que inhibir la producción a través de la medicación como la ciclofosfamida, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de lesión que es la membrana proliferativa, es decir, aparte de la membrana, el mesangio. Y aquí también hay variedades, tipos, y como es mesangio, la hematuria está presente en 35%, el síndrome nefrítico es el más frecuente y nos lleva pues a tener una evolución crónica en 10% aproximadamente. Igual hay subtipos, la 1 sigue siendo la de peor pronóstico, se fundamenta en la hipocomplementemia bajo un síndrome nefrítico fundamentalmente, y que hay una lenta progresión del 50% de los pacientes que se van a enfermedad renal terminal, ¿no? Hay algunos criterios malos para estas glomerulopatías, hipertensión, mayor edad, glómerulos esclerosados, etcétera, ¿no? Finalmente, la glomerulopatía por IgA, su nombre dice, son depósitos de IgA, inmunoglobulina de tipo A, pero que pueden ser secundarias también a otras patologías. Esto tiene un depósito difuso y generalizado en el mesangio. Uno de sus representantes muy importantes como causa de un IgA es la púrpura de Genoscholling y las formas sistémicas que también se da y que puede estar asociada también de secundariamente a procesos autoinmunes, a neoplasias e infecciones. Y entonces esta IgA generalmente es raza europea. En Perú lo tenemos muy poquito, menos de 3% en las biopsias. Cursa con insuficiencia renal, síndrome nefrótico generalmente, o síndrome nefrítico. Los marcadores más pronósticos, igual si es hipertenso, sexo masculino, la edad un poco adulta, etcétera. Entonces, ya respecto al tratamiento específico, lo que hemos ido comentando, dieta bajo en sal, restricción de líquidos, diuréticos si fuera necesario, y aquí viene este tercer punto que es el antiproteinúrico. Y se sabe que los fármacos que en un momento se utilizaron para control de la presión arterial, tipo de la familia de los sartán, irbesartán, valsartán, losartán, tienen también un efecto antiproteinúrico. Entonces se aprovechan. O los tanes, ¿no? Que también nalapril, captopril, ¿no? También se pueden aprovechar y o potenciar en algún momento. Pero hay que tener cuidado si este paciente está con injuria renal aguda, porque si está con injuria renal aguda no le podemos dar ECOS o ARA2. Entonces aquí hay que hacer un juego inteligente entre la bajada de presión y la reducción de la proteinuria. Empezamos con dosis muy bajitas y vamos elevando conforme el paciente vaya tomando la tolerancia. Uno ve a un chico de 17 años tomando captopril, enalapril o sartán y dice, ¿pero por qué? ¿Se hará hipertenso? No, se está aprovechando el efecto antiproteinúrico, ¿no? No es porque es hipertenso. Ya eso hay que explicarle al paciente porque a veces ellos comparan en la sala de espera y le dicen, ¿y tú qué te dan para el riñón? A mí, nada. ¿Y a ti? Bueno, por la presión me dan los sartán, pero sí he visto que mi receta también, entonces si yo no soy hipertenso, ¿por qué el doctor me da el sartán? Claro, y no le ponemos en claro que lo que queremos es, de alguna forma, eh, disminuir esa carga de la proteinuria. Entonces, cuando uno maneja la proteinuria, tiene objetivos y se llama remisión completa o remisión parcial. Entonces, cuando yo trato y ha remitido completamente, es interesante porque la proteinuria lo llevo a menos de medio gramo generalmente, ¿no? En cambio, cuando no hay una remisión, pues queda 1 gramo, 2 gramos, queda por ahí botando, ¿no? De alguna medida. Entonces hay porcentaje de reducción de la proteinuria por estos YECAS y ARA2. Como ven,
fluctúa entre un 20 a un 60%, por no decir 50 nada más, que es lo único que hace que reduzca la proteinuria. O sea, no es que uno toma IECA y ARA2 y ya no hace proteinuria, va a reducirla importantemente, ¿sí? Porque tiene efecto solamente antiproteinúrico. Pero sí habrá ese tipo de reducciones u otras situaciones este, más complicada, ¿no? Y que uno espera una buena respuesta, pero a veces no hay, entonces hay que echar a mano otros antiproteinúricos, digamos como aldactone, que también tiene un efecto antiproteinúrico adicional, y en algunos casos ya es incontrolable, ¿no? Ese tipo, y ese hace de que las circunstancias progresen y probablemente pues vayan a una falla renal. Se estuvo pasando un poco los tratamientos, que no es el objetivo casi los tratamientos, pero hay que ver que empezamos todos con corticoides. Si no hay una respuesta buena al corticoide, empezamos con inmunosupresores, ya sea ciclofosfamida, micofenolato, clorambucilo, ciclosporina, ¿sí? Y hoy hemos agregado el tacrolimus, que no está acá, pero que es un primo, por decir, de la ciclosporina, ¿no? De los inhibidores de calcineurina. Entonces, corticoides a la cabeza. Después, micofenolato. Y después, inhibidores de calcineurina, ya sea ciclosporina o tacrolimus, ¿no? Casos especiales, pues entran ciclofosfamida, clorambucilo, ya una situación, o rituximab, ¿no? Que ahora también se da, pero ya son casos muy, muy especiales que optamos por estas circunstancias. Y finalmente, vamos a ver que tenemos que tener en cuenta, recordar un poquito, cuando nos sale en la biopsia una nefropatía membranosa, rápidamente pensar en la secundarismo, es decir, si es un paciente reumato asociado por ahí que ha estado con tratamiento con sales de oro, con penicilamida, con mercurio, podría ser una membranosa. Si sale cambios mínimos, si está asociado a toma de AINES, antibióticos como ampicilina, rifampicina, metamizol o algunas vacunas. Ya hay reportes ahora que COVID en el mundo, justo veíamos esa charla ayer, está dando lesiones mínimas, ¿no? Muy intrascendentes, pero se ha asociado también a este tipo de vacunas de ARN, porque los estudios eso es lo que hay, ¿no? Ahorita quienes están estudiando, ¿no? La de Sinopharm, que no es ARN, casi no hay reportes, es decir, no ha reportado, no significa que no haya casos. Y cuando tenemos la membrana proliferativa, está asociada a anticonceptivos orales, al uso de ciclosporina, tacrolimus, que es importante en este grupo de pacientes. Ok, como ven, es un tema un poco amplio, que por el tiempo lo tenemos que tomar muy rápidamente siempre para no pasar nuestras horas pedagógicas y no caer en el aburrimiento, como se dice, y que no haya un desinterés mayor. Entonces, esto está para repasar. Las formas de pregunta no son teóricas, siempre son casos. Joven o niño de 8 años de edad que presenta edema, mamá visualiza orina espumosa. Eh, Pregunta, ¿usted haría la biopsia? Ver sí o no, y podríamos tener cuáles, ¿no? Entonces te viene cambios mínimos, focal y segmentaria, menos proliferativa, etcétera, ¿no? Te viene todo ese tipo de patologías, ¿no? Entonces uno ya puede visualizar y marcar en ese momento, ¿no? Un paciente con HIV que empieza luego el tratamiento con proteinuria, hematuria, ¿no? Eso es ligado a qué? A la focalizamentaria. Un paciente con obesidad mórbida que empieza, ¿qué es? A la focalizamentaria. Vacuna del COVID, ¿qué es? Fundamentalmente estamos viendo lesiones mínimas, ¿no? Y un poquito de focal y segmentaria, sobre todo la colapsante. Entonces ahí dependiendo del cuadro, uno podría, de repente, respuesta múltiple y puede ser obviamente una de ellas, ¿no? El lupus, membranosa, la vasculitis, de repente más endocapilar, de grupo proliferativo, de presentación rápidamente, la postestroctóxica, también de una presentación de este tipo, la IgA, que es mesangial o mensangiocapilar, que se podría dar, entonces en el subcuadrino. Ok, no sé si habrá alguna pregunta, alguna situación diferente, porque creo que están pasando las prácticas. Ok. Bueno, si no hay más, voy a corroborar acá, voy a bajar el tema de la lista para poder enviar y estoy haciendo los considerandos
de quienes no han podido porque están cruzando con práctica. Ok, muchas gracias. Ya nos estamos viendo la siguiente y en el seminario también. Muchas gracias. Doctor, ¿podría colgar sus diapositivas, por favor? Están colgadas ya. Ya, muchas gracias, doctor. Sí. Voy a tomar la foto para la asistencia con los que estén. Sí, a eso voy a ver ahora. A ver. La asistencia. Sí, yo la bajo a veces en el... Ya, creo que por ahí a ver quiénes más están para que... Chicos, por favor, enciendan sus cámaras. ¿Ya todos a despertar? Mentira, mentira. Es una clase muy densa, es muy dura porque no es tan fácil, ¿no? Competir todo, 5 o 6 patologías, es muy complicado. Pero confiamos en que ustedes van a ir manejándolo, estudiándolo de a poquitos y haciendo esas diferencias. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Tomaron ya la foto? Sí, ¿no? Gracias, chicos. Gracias, doctor. Ya, listo. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego.